Buen día, que el Señor te bendiga. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes y quiero que empecemos en esta mañana teniendo una palabra de oración, dirigiendo este tiempo al Señor. Oremos. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has guardado, Padre Santo. Te pido, Señor, que tú seas el que dirija este mensaje y que tú nos llenes de tu presencia, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar reflexionando sobre el libro de Hechos, capítulo 16, versículos del 11 hasta el 15. Y la palabra del Señor dice así en este pasaje, dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Ok, primero que todo vemos que en este viaje Pablo, Silas y Timoteo y Lucas buscaban la oportunidad de compartir el evangelio como el Señor se lo había encomendado. Entonces dice, y buscaban aprovechar cualquier oportunidad. Todas las conversaciones eran dirigidas hacia predicar el evangelio. Aprovechaban las costumbres, aprovechaban los lugares de reunión, aprovechaban cada momento que podían para hablar del evangelio. Emprendieron un viaje para hablar de Cristo a otras personas. Emprendieron un viaje y en cada lugar donde pasaban podían hablaban el evangelio. Y en este pasaje ellos hablan que fueron a varios lugares, pero en Filipos, en la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, estuvieron en esa ciudad varios días, algunos días dice ahí. Y como era costumbre, los días de reposo, los judíos se reunían para leer la ley y para meditar en los escritos del Señor. Entonces se despertaron temprano, el día de reposo, fueron al lugar donde era costumbre, en cualquier lugar donde había judíos, reunirse, pero se encontraron que no había sinagoga y no habían reuniones de hombres. Quiere decir que no había ni 10 judíos en ese lugar para hablar del evangelio, para que leyeran la palabra del Señor, porque estaba instituido que si habían 10, podían abrir una sinagoga para leer la ley. Entonces, en ese lugar se encontraron donde solía hacerse la oración, se encontraron que habían unas mujeres reunidas, que habían escuchado el evangelio. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, su nombre fue tomado de esta ciudad. Y ella era vendedora de púrpura, ella era una negociante, ella era alguien que estaba buscando siempre hacer algo para llevar a su casa. Entonces dice la palabra del Señor que ella adoraba a Dios y estaba oyendo. Primero que todo, no era el lugar habitual donde uno podía hablar de la ley, de los profetas, y ahora del evangelio de Jesucristo. No era el lugar habitual. El lugar habitual era la sinagoga. El lugar habitual era donde las personas se reunían. Pero Pablo tomó este lugar y aprovechó el momento para hablarle a este grupo de mujeres. Y empezó
hablar del Evangelio, hablar de lo que Jesucristo había hecho, hablar de las leyes y lo que se había cumplido. Entonces vemos que el Señor, dice ahí, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que decía. Primero, no era el lugar habitual, no era un lugar cómodo. Estaban al aire libre, afuera de la ciudad, en la entrada, al lado del río. Por costumbre, los hombres no hablaban con las mujeres en los lugares de la sinagoga cuando se hablaban de la ley, sino que las mujeres tenían un lugar aparte y los hombres un lugar aparte. Pero como estaban en el lugar de oración, ellos podían hablar y conversaron con ellas y les habló el Evangelio. ¿Cuál era el Evangelio que predicaba Pablo? Que Jesucristo había venido, había sufrido y había muerto y resucitado al tercer día. Y vemos algo muy importante en Pablo y que nosotros podemos utilizar. Primero, acostumbraba a reunirse, a orar y a hablar de la palabra del Señor en donde quiera que él fuera. Él tenía paciencia y compasión para compartir el Evangelio. No le hablaba a un grupo solamente, sino que a todas las personas que él podía hablarle del Evangelio, él le hablaba. Tenía compasión porque la necesidad de todas las personas es de tener a Jesucristo en su corazón. No importaba cómo se vieran, ni cómo se vistieran, ni de dónde vinieran. Él buscaba la oportunidad de hablar del Evangelio. Y era alguien que todas las conversaciones, podríamos decir, las guiaba a hablar de Jesucristo. Cuarto, el Señor es el que convence de pecado. Jesucristo es el que salva, nosotros no. Jesucristo es el que salva. En 1 Corintios 3:6, el mismo Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Después podemos ver en esta persona, en Lidia, que era vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, dice, estaba oyendo, ella estaba prestando atención. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y hay algo muy importante. Dice, y cuando fue bautizada, el bautismo es el primer acto de obediencia y ella fue muy obediente. Se bautizó y dice, y su familia. Primero, ella adoraba a Dios. Segundo, ella hablaba a su familia de ese Dios verdadero. Y tercero, como dice el pasaje, dice ahí, y dice, y nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Imagínense. Dice que ella sirvió al Señor enseguida. Ella servía al Señor. No esperó tener más conocimiento. No esperó conocer más del Evangelio, sino que ella empezó a servir enseguida. No esperó que otra persona le dijera, no, tienes que hacer esto. Ella buscó en qué podía servir al Señor, por lo agradecida que estaba de haber recibido ese sacrificio tan grande, de haber sido perdonada, de haber escuchado y de las personas a que se lo habían traído el Evangelio. Adoraba a Dios, habló a su familia y sirvió enseguida. Aplicación. Y te voy a hacer algunas preguntas. ¿Solo hablas cuando estás entre cristianos del Evangelio? ¿Piensas que las personas se convierten solo en el templo? ¿O evangelizar es obligación del pastor o del ministerio de evangelismo? Cuando estás fuera del templo o con no creyentes, ¿reflejas a Cristo? El Señor te llama a que salgas de tu comodidad y que hables de Cristo. Muchas veces estamos en muchos grupos, en WhatsApp, en cualquiera de estas aplicaciones, de cualquiera de estas redes sociales,
Y podemos decir que tenemos seguidores y tenemos amigos en internet. Pero ¿a cuántas de esas personas le hemos hablado de Cristo? Dice el Señor que el que es amigo es el que da su vida por su amigo. No hay mayor amigo que este, que uno dé su amigo por otro, su vida por otro. Es hora que mires dónde estás poniendo la prioridad de tu vida al hablar de Cristo. Cristo te dio una salvación tan grande y no es para que la escondas, no es para que escondas este regalo. Es el momento que hables de ella. Y si no tienes a Cristo en tu corazón, el Señor quiere perdonar tus pecados. Es la oportunidad de que abras tu corazón, de que le pidas al Señor que te perdone. Y no hay pecado tan grande. Y no hay una persona que no sea pecador. Abre tu corazón y dile al Señor, perdóname. Entra en mi corazón y cámbiame. Arrepiéntete, lee la Biblia y síguelo. Dios te bendiga.